Hola, soy Ernesto y esto es Contexto Cubano. Hoy vamos a hablar de Venezuela. No es secreto para nadie que el régimen que gobierna Cuba mantiene una estrecha relación con la tiranía de Nicolás Maduro, así como lo tuvo con su predecesor Hugo Chávez. Poseedora de las reservas de petróleo más grandes de la Tierra, Venezuela es de hecho un factor trascendental en la continuidad de Díaz-Canel en el poder. ¿Qué está pasando en Venezuela y por qué es importante para Cuba? El régimen de Fidel Castro tuvo intereses en Venezuela desde que llegó al poder en 1959, cuando el gobierno democrático de Rómulo Betancourt se negó a concederle un acuerdo privilegiado para conseguir petróleo a bajo precio. Desde entonces están bien documentados los intentos de parte del régimen cubano para tener influencia en los asuntos de Venezuela. Tal y como en otros países de América Latina, el castrismo financió guerrillas comunistas y operó para desestabilizar la democracia venezolana. Sin embargo, pasarían 40 años hasta que finalmente tuviera éxito. En 1998, Hugo Chávez logró llegar al poder, lo que resultó en una oportunidad para Fidel Castro de expandir su influencia. Con la excusa de implementar sus conceptos de socialismo del siglo XXI y revolución bolivariana, Chávez desmanteló el Estado de Derecho y la democracia en Venezuela para implantar un régimen autoritario y personalista. Apoyado en un boom petrolero, gastó una enorme cantidad de dinero en diversos programas sociales que a corto plazo produjeron cierto bienestar, pero que demostraron ser insostenibles a largo plazo. El castrismo jugó un rol fundamental en el establecimiento del régimen chavista y se benefició activamente de esto. A cambio de petróleo a precios preferenciales, Cuba ha brindado a Venezuela servicios de inteligencia, asesoría en seguridad y control social, además de enviar miles de profesionales, especialmente en las áreas de la salud y la educación. Médicos y maestros cubanos se ocupan hoy de ejercer su profesión en las misiones del chavismo. Agentes de inteligencia y militares cubanos desempeñan roles claves en la administración interna del régimen chavista y juegan un papel importante en el aparato represivo de esa dictadura. Tomaría horas explicar el alcance de la influencia del castrismo en Venezuela que, a pesar de la supuesta retórica antiimperialista del régimen cubano, es considerada por algunos expertos en relaciones internacionales como un caso excepcional en el que un país más rico, poblado, grande y poderoso entrega de manera voluntaria una considerable cantidad de su soberanía a otro país incomparablemente más pequeño y pobre. Asimismo, desde esta influencia, el castrismo y el chavismo han configurado un eje antidemocrático que se ha esparcido por el continente. A lo largo de las siguientes décadas, múltiples movimientos políticos de izquierda alineados con este eje tomaron el poder en varios países de Latinoamérica, resultando en varios grados de retroceso democrático o declive económico. Un caso emblemático de esto es la Nicaragua de Daniel Ortega, de la que quizás hablemos más adelante. Desde poco antes de la muerte de Chávez y su reemplazo por Maduro en 2013, el régimen chavista entró en una crisis absoluta ante el final del boom petrolero. Las consecuencias para Venezuela son más que claras: hiperinflación galopante, sanciones internacionales por parte de los Estados Unidos, colapso de los sistemas sanitarios y educativos, represión a gran escala y, finalmente, la crisis migratoria más grande en la historia del continente americano, con un estimado de hasta 8 millones de venezolanos abandonando el país. A partir de 2017, el régimen de Maduro se volvió cada vez más represivo y frente a la nula falta de garantías, la oposición boicoteó las sucesivas elecciones, permitiendo que el chavismo se apoderara de la mayoría de las instituciones que quedaban. De acuerdo con numerosos indicadores, a pesar de permitir legalmente la existencia de partidos opositores y tener una sociedad civil un poco más pujante, Venezuela es hoy, a efectos políticos, incluso más autoritaria que Cuba. Hoy por hoy, el régimen castrista depende enormemente del petróleo venezolano para poder mantenerse en el poder. Desde que Venezuela entró en crisis, el envío de petróleo se ha vuelto más irregular, lo que, acompañado de la mala gestión y la improductividad absoluta del régimen cubano, ha provocado que Cuba sufra una crisis energética con apagones sistemáticos. El deterioro de la situación en Venezuela ha sido acompañado por un deterioro de la situación en Cuba, lo que de hecho jugó un papel en el estallido social del 11 de julio de 2021. No existe prácticamente ningún análisis que no estime que la caída del régimen chavista bien podría sellar el destino del castrismo. Por esto, para Cuba es muy importante el proceso que está viviendo Venezuela y sus elecciones del pasado 28 de julio. ¿Qué es lo que pasó? A principios de la década de los 2020, Venezuela parecía estabilizarse a favor de Maduro. Con una situación inflacionaria y migratoria más o menos controlada, nada hacía parecer que el régimen iba a correr el riesgo de caerse pronto. La población había dejado de creer en el voto como una forma de expresar su deseo de cambio y, dado el fracaso en una vía insurreccional, en general se mostraba apática.
Sin embargo, los problemas empezaron a aparecer frente al deterioro de la situación en Cuba, la invasión de Ucrania por parte de Rusia, el enfriamiento de las relaciones con China por varias deudas sin pagar y un alejamiento de sus aliados regionales, Lula en Brasil y Petro en Colombia, por el costo que la migración descontrolada les provocó en esos países. Frente a esta situación, en 2023, el régimen de Maduro buscó un acuerdo con la oposición para convocar elecciones con garantías mínimas para 2024, a cambio del levantamiento de algunas sanciones. Mientras tanto, la oposición venezolana se unificó y convocó una elección primaria en la que María Corina Machado, líder del partido de derecha liberal 20 Venezuela, triunfó por más del 90% de los votos. Con un discurso agresivo contra el chavismo y bajo el lema "hasta el final", Machado, sobre la cual pesa una inhabilitación política sin base legal, buscó representar una candidatura sustituta, en este caso Corina Yoris. Sin embargo, el CNE, autoridad electoral controlada por el régimen, rechazó su candidatura sin dar justificación. Luego de algunas semanas, durante las cuales la vía electoral parecía condenada, Machado anunció su apoyo a un nuevo candidato, el diplomático retirado Edmundo González Urrutia. Venezolanos y venezolanas. Ya no tenemos excusa, ya tenemos candidato. De 74 años y hasta entonces un total desconocido para el público, González pasó en cuestión de semanas a representar la esperanza de cambio de millones de venezolanos. Si yo le pido a usted que se definen 3 valores humanos. Demócrata, defensor de los derechos humanos, defensor de las libertades. Compitiendo con la promesa de ser un presidente de transición hacia nuevas elecciones libres, Machado organizó un masivo despliegue por toda Venezuela para hacer actos masivos a favor de su candidato. Este candidato no está en las vallas. Nosotros somos las vallas. Tuvo que enfrentar la represión del régimen, que buscó sabotear su campaña prohibiéndole viajar en avión e impidiendo el acceso a los medios. Maduro incluso recurrió varias veces a emitir amenazas en público sobre la posibilidad de un baño de sangre si perdía. Si no quieren que Venezuela caiga en un baño de sangre, en una guerra civil fratricida, producto de los fascistas, garanticemos el más grande éxito, la más grande victoria. No quisiéramos ir a otras formas de hacer revolución. Pero si el imperialismo norteamericano y los criminales fascistas nos obligan, no me temblará el pulso para llamar al pueblo a una nueva revolución. Vamos a ganar y vamos a cobrar. Todos sabemos cómo llegué a ser el candidato del cambio. Ha llegado la hora de volvernos a abrazar. Convirtamos el deseo de cambio en voto. Con todo, el movimiento en torno a la dupla Machado-González logró energizar a una población hasta entonces apática y, para cuando llegó el día de las elecciones, había una enorme expectativa ante la posibilidad de poner fin a 25 años de chavismo. Vamos a lograrlo juntos, todo el mundo con el mundo. Primero, Nicolás Maduro Moro, del Gran Polo Patriótico, obtuvo 5.150.092 votos, con un 51.20%. Tal y como se esperaba, el día de las elecciones se caracterizó por varias irregularidades y, pasada la medianoche, el CNE publicó un boletín anunciando el triunfo supuestamente irreversible de Maduro. Sin embargo, el comando de campaña de Machado y González había organizado un esquema de defensa del voto que colocó veedores en casi todas las mesas. Por eso, en menos de 24 horas, lograron recolectar más del 83% de las actas de escrutinio, demostrando la realidad. Para Nicolás Maduro, 2.759.256. Y para Edmundo González Urrutia, 6.200.000. Edmundo González había derrotado a Maduro con más del 67% de los votos, ganando en todos los estados y la gran mayoría de los municipios y parroquias del país.
Desde entonces, la situación ha sido caótica. Maduro se negó a reconocer su derrota y buscó legitimarse mediante una sentencia judicial. Asimismo, ha respondido a las protestas posteriores al anuncio de los resultados cumpliendo su promesa del baño de sangre y desatando una brutal oleada de represión. Miles de personas, entre las cuales se encuentran menores de edad, algunos tan jóvenes como 13 años, han sido detenidos bajo supuestos cargos de terrorismo, sedición, incitación a delinquir, entre otras cosas. Muchos han sido llevados al helicoide, centro de detención emblema del régimen, donde se reportan torturas aberrantes. Casi la totalidad de los líderes importantes de la oposición han tenido que esconderse o exiliarse. Machado se encuentra en la clandestinidad desde principios de agosto y solo sale para encabezar algunas manifestaciones masivas. Mientras tanto, el presidente electo Edmundo González tuvo que exiliarse a principios de septiembre. Aún así, prácticamente ningún país democrático ha reconocido a Maduro como presidente, ni siquiera sus aliados regionales. El régimen cubano ha jugado un papel muy importante en intentar legitimar el chavismo, desde denunciar que cualquiera que reconozca el boletín falso de CNN es un enemigo de América Latina, hasta el posible envío de agentes de inteligencia para contribuir a los esfuerzos de represión contra manifestantes pacíficos. No es para menos. Luego de sobrevivir por poco a un verano muy complicado con apagones permanentes, la cada vez más posible caída de Maduro, eventualmente para enero de 2025, cuando González le tocaría asumir su mandato, dejaría al castrismo al borde de una crisis que podría terminar con su propia caída. Para el castrismo y el chavismo, Cuba y Venezuela no son patrias o naciones, y sus habitantes no son personas. Son un patrimonio que emplean para perpetuar negocios corruptos. Usan a sus pueblos simplemente como ganado para producir o como rehenes para negociar. Para el régimen de Cuba, que vive escupiendo una retórica supuestamente antiimperialista, Venezuela constituye poco más que una colonia. Por lo tanto, para los que buscamos la libertad de Cuba, es absolutamente necesario estar al tanto de lo que pasa en Venezuela y apoyar sin reservas la causa por la libertad de los venezolanos, sabiendo que de la mano de ellos podemos también dar impulso a la búsqueda de nuestra propia liberación. Desde Contexto Cubano enviamos a todos los venezolanos que nos vean un cálido abrazo, con la confianza de que si luchamos hasta el final, muy pronto todos nosotros seremos libres. Vamos a cobrar. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales como @contextocubano en Facebook, Twitter, Instagram y Telegram, y a suscribirte acá en YouTube. Vamos a seguir ampliando nuestros espacios de difusión sobre la realidad de nuestra isla.